de todo esfuerzo educativo. Educación, capítulo 21. Ahora tenemos un especial de los niños. Brian y los niños. Manera saqueo lo mi que subí más alto cumi por mi que mirabo anhelaba bozo y alabo atención pa mí mi timester divo Señor, mi timester divo mi tata, mi ta chiquito misa, duna mi bopas, mi que laga turcos atrás. Renta de mi casa, Renta de mi vida, sana tú mi estructura, sana tú mi herida, si a mi digo santidad, mi que estima a vos, asombra bota mi gran amor, haz un milagro de mí. renta De mi casa, renta de mi vida, sana tú mi estructura, sana tú mi herida, si a mí digo santidad, mi que estima a gozo, asombra bota mi gran amor, haz un milagro de mí. haz un milagro de mí. Él será la estabilidad de tus tiempos, un rico caudal de salvación, de sabiduría y conocimiento. Y la clave de ese tesoro será la reverencia al Señor. La verdadera educación no desconoce el valor del conocimiento científico o literario, pero considera que el poder es superior a la información, la bondad al poder y el carácter al conocimiento intelectual. El mundo no necesita tantos hombres de gran intelecto como de carácter noble. Necesita hombres cuya capacidad sea dirigida por principios firmes. Educación, capítulo 25.
Cojan su Biblia, Proverbios 2. Versículos 2 y 5. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y la inteligencia. Amén. Y ahora Brenda con el misionero. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pedro 2:9. Dios no escoge para que sean sus representantes entre los seres humanos a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Y a los hombres y mujeres ha confiado el sagrado cometido de dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Por lo tanto, si creemos que somos parte de este linaje escogido, si nos consideramos parte de esta nación santa, la invitación que Cristo hace hoy por medio de su palabra es para nosotros. Sin lugar a dudas, el mayor modelo de seguir es el de Jesús. Su estrategia es hoy por hoy tan eficaz que después de más de 2000 años de su ascenso al cielo sigue alcanzando la vida de muchos. Jesús iba hasta donde estaba el necesitado. Jesús atendía sus necesidades primarias. Jesús atendía sus necesidades espirituales. Somos una iglesia bendecida con las verdades del Evangelio eterno y por eso debemos compartir lo que se nos ha confiado. El Señor nos dice hoy: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ver Lucas 8:39. Pero en eso era el rumbo. La maestra está un poquito más nerviosa que los niños. Ahora seguimos con el misionero, con Natalia. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Hoy el misionero viene de China. El título es El concurso de talentos. Cuando yo comencé a estudiar el 3er grado, mi maestra me dijo que debía asistir a clases todos los días, incluyendo los sábados. Yo nunca había ido a la escuela en un sábado. Le pedí a mi maestra que me permitiera no asistir a clases el sábado. ¿Por qué necesitas el sábado libre?, me preguntó. Porque voy a la iglesia, respondí yo. Mi maestra no creía en Dios y se negó a darme permiso para faltar los sábados. Pero yo decidí que era más importante obedecer a Dios que a mi maestra. Mi maestra comenzó a burlarse de mí enfrente de los demás niños. ¿Cómo puedes ir a un lugar tan horrible como la iglesia?, me decía. Yo le conté a mi mamá lo que hacía mi maestra, y mi maestra decidió ir a hablar con ella. Pero aún así mi maestra seguiría criticando mi fe. La gente inteligente no va a la iglesia, me decía. Y así soporté las desagradables burlas de mi maestra durante 3 difíciles años.
En el 7º grado se me asignó a mí una nueva maestra, que sí me permitió ir a la iglesia los sábados. Ella respetaba a los cristianos porque creía que eran confiables. Cuando yo tenía 15 años, los alumnos de las clases comenzaron a prepararse para el concurso anual de talentos. Este concurso se realizaba al aire libre y era uno de los más mayores acontecimientos escolares del año. Mi maestra me pidió que liderara mi clase en el concurso de talentos. Los jóvenes solían cantar o bailar, pero yo no conocía ninguna canción ni baile típico. Lo único que sé son canciones de la iglesia, le dije a mi maestra. Está bien, me dijo ella. Yo elegí una de mis canciones favoritas y la coreografía con una actuación para que mis compañeros pudieran intervenir mientras sonaba la canción. A los alumnos les gustó mucho mi plan y recaudamos dinero para comprar disfraces especiales para el espectáculo. 2 días antes del programa, la escuela anunció que la actividad se realizaría un sábado. Yo me puse muy triste y le dije a mis compañeros que no asistiría. Mis compañeros de clase también se sintieron muy tristes. Sin Sara no podían actuar. Tú nunca vienes los sábados a la escuela, me dijo uno de mis compañeros. ¿Por qué no puedes simplemente faltar un sábado en la mañana en la iglesia?, me dijo otro compañero. ¿En serio nos vas a abandonar en el concurso de talentos? Yo no supe qué decir. ¿Por qué no oran por mí para que pueda asistir?, dije yo. Yo no esperaba que mis compañeros de clase oraran por mí, pero el siguiente día, justo un día antes del concurso de talentos, mis compañeros se me acercaron y me dijeron: hemos orado por ti, así que esperamos que puedas venir mañana. Cuando terminó la última clase del viernes, una voz retumbó en la megafonía de la escuela. Tendremos que posponer el concurso de talentos debido al mal tiempo, así que será el domingo. Mis compañeros de clase habían perdido la esperanza de participar en el concurso de talentos, porque se sorprendieron y emocionaron cuando escucharon el anuncio. ¡Wow!, dijeron, tu Dios es realmente increíble. Ahora podrás venir al concurso de talentos. La presentación del domingo fue un gran éxito, hasta tal punto que ganamos el primer premio. Muchos me preguntaron a mis compañeros de clase, ¿dónde encontraron esa canción? ¡Qué hermosa! Nunca la habíamos escuchado. Todos respondieron, la canción es de la iglesia de Sara. Los chicos me pidieron a mí que compartiera la canción con ellos. Queremos aprenderla, dijeron. Esta fue la primera vez que yo supe que podía ser testigo para otros, aún sin pretenderlo. Lo único que tenía que hacer era obedecer a Jesús. Hoy en día Sara está ayudando a que el reino de Dios crezca con ayuda de otra chica. 20 personas asisten a su iglesia todos los sábados y Sara les habla de Jesús y de su amor. Ahora seguimos con los niños que van a tocar la flauta, en especial de los niños.
ahora vamos a presentarle las historias de los niños con Betsaida. Buenos días, niños. ¿Cómo están en este sábado? Bueno, me alegro mucho de que estén bien. En la historia de hoy hay algunas enseñanzas para ustedes y al final de la historia les voy a preguntar qué aprendieron. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, se trata de una niña cristiana que se llama Lucía y ella iba a una escuela pública que no era cristiana porque no habían escuelas cristianas cerca de su casa. Entonces ella era la única cristiana que iba a esa escuela. Y las otras niñas pues no se llevaban muy bien con ella porque decían que era aburrida, ella nunca podía ir a los eventos que eran los sábados o los viernes por la noche y se vestía así con vestidos como ustedes, lindos, pero a las otras niñas no les gustaban. Y no se ponía pulseritas ni nada de eso. Y no se juntaban con ella y siempre ella estaba solita aparte. Entonces, ella se sentía muy mal por eso, pero pues no le hacía tanto caso. Un día, una de las otras niñas vino a la escuela con una muñeca nueva escondida en su mochila. Entonces, a la hora de la pausa, Lucía, la niña que era cristiana, se quedó dentro de su clase porque igual no tenía nadie con quien jugar y siempre se quedaba dentro. Entonces de repente escucha bulla allá afuera en el patio de la escuela y sale a la puerta a ver qué es lo que está pasando. Entonces ve a una de las niñas en medio de las otras y estaban peleando, arrancándose los pelos. Y todo eso porque la niña no quería prestarle la muñeca a sus amigas y las amigas estaban de envidiosas porque querían la muñeca y se la quitaron y la rompieron y comenzaron a pelear, todas contra una. Entonces todas las profesoras estaban en la dirección en una reunión en la pausa. Entonces Lucía estaba ahí viendo. Y entonces ella pensó, ¿será que hago algo o será que no? Entonces ella escuchó dos voces. Una le dijo que no fuera porque igual ellas no eran sus amigas y nunca le querían hablar y eran muy malas y que la dejara y que la golpearan. Pero entonces ella se acordó que en la iglesia le enseñan que tienen que perdonar y tiene que amar a sus prójimos, sea que sean buenos o no, y no puede pagar mal con mal, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, entonces ella lo que hizo fue que corrió a la dirección a buscar a una maestra para que vinieran a separar a las niñas, porque si ella se metía ahí, pues le iban a pegar a ella también. Entonces llamó a la profesora y vinieron y la separaron. Entonces, al siguiente día, la niña que era la dueña de la muñeca
vino donde Lucía y le dijo que gracias y que ella no entendía por qué ella llamó a la profesora si ella siempre la había tratado tan mal. Entonces Lucía le dijo lo que ella aprende en su iglesia y que ella la perdonaba y que no podía pagar mal con mal. Entonces la muchacha estaba muy feliz y desde ese día Lucía y ella son amigas y ella ya no volvió a hablar con las otras amigas porque vio que eran mala influencia para ella. Y Lucía la invitaba a su casa, iban los sábados a la iglesia y bueno, a ella, la amiga de Lucía, le gustaba mucho y sus padres le permitían ir. Entonces, ese es el final de la historia y quiero que me digan ustedes qué fue lo que aprendieron. Que tenemos que amar a la gente. Muy bien. Que tenemos que perdonar a las gentes aunque nos hicieron algo malo. Muy, muy bien. Y también quiero que aprendan que aunque sean así chiquiticos, si ponen un ejemplo y ponen en práctica lo que aprenden aquí, pues pueden traer otra alma para Cristo. Amén. Pueden ir a sus lugares. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios con Sheyman. Presentó un hombre lleno de lepra, en cual se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se presentó con el rostro en tierra de lepra, en tierra y rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Variadas eran las circunstancias y necesidades de las que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a él acudían quedaba sin socorro. De él fluía un caudal de poder curativo que sana el alma de los hombres. Su compasión no conocía límite. Juan 5, versículo 1 al 8. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado el hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Gracias, Natalia. Jesús estaba otra vez en Jerusalén, andando solo en parte meditación y oración. Llegó al estanque, vio a los pobres dolientes esperando lo que suponían ser su única oportunidad de sanar. Anhelaba ejercer su poder curativo y devolver la salud a todos los que sufrían. Pero era sábado. Multitudes iban al templo para adorar. Y él sabía que un acto de curación como este excitaría de tal manera que el prejuicio de los judíos que haría su obra. Pero el Salvador vio un caso de miseria suprema. Era el de un hombre que había estado imposibilitado durante 38 años. Su enfermedad era en gran parte el resultado de su propio pecado y considerada como juicio de Dios. Había visto agitarse el agua, pero nunca hacía podido llegar más cerca que la orilla del estanque. Otros más fuertes que él se sumergía antes. Perseverantes hacía su único objeto, y su ansiedad y continua desilusión estaban agotando rápidamente el resto de su fuerza. El enfermo estaba acostado en su acera y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar al estanque, cuando un rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él y atrajeron su atención las palabras: ¿Quieres ser sano? La renació en su corazón. Sintió que de algún modo iba a recibir ayuda. Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra
a esta palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo y todos sus músculos responden. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Natalia, ¿puedes leer Mateo 8, versículo 14 al 17? Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gracias. Jesús cargaba con el tremendo peso de la responsabilidad de la salvación de los hombres. Sabía que sin un cambio decisivo en los principios y propósitos y principios de la raza humana, todo se perdería. Esta era la carga de su alma y nadie podía darse cuenta del peso que dedica sobre él. A través de la infancia, juventud y hombría, caminó solo. Sin embargo, estar con él era estar en el cielo. Día tras día sufría pruebas y tentaciones. Día tras día estaba en contacto con el mal y notaba el poder que éste ejerza en aquellos a quienes él estaba tratando de bendecir y salvar. Pero con todo no flaqueó ni se desalentó. En todas las cosas sujetaba sus voluntad de su padre. Cuando en su juventud su madre, a encontrarle en la escuela de los rabinos, le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Respondió, dando la nota fundamental de la obra de su vida: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Era su vida una continua abnegación. No tuvo hogar en este mundo, al no ser cuando la bondad de sus amigos proveían a sus necesidades de la sencillo caminante. Llevó a favor nuestro la vida de los más pobres y anduvo y trabajó entre los menesteros y
menesterosos y dolientes. Entraba y salía entre aquellos por quienes tanto ejercía sin que le conocieran ni honraran. Doquiera hubiese corazones dispuestos a recibir su mensaje, los consolaba con la seguridad que su Padre Celestial los ama. Que Dios les bendiga. Ahora vamos a cantar el himno 230. Pueden ponerse de pie, vamos a cantar el himno 230. Abre tu corazón. Estado tal en cielo, dan que pedir llave, dan por ayudarnos. Ahora nuestra baicas, en nuestra caminda, sana tu resonando da malo también. Nos vega casan y salvo. Elevancia para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cerca estás, tus vertebras, tú es mi sostén, eres mi salvador. En el mar es tu favor, me salvan tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor,
digno